presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos esta nueva jornada donde, por supuesto, seguimos analizando los resultados, las distintas lecturas de lo que pasó este domingo 7 de mayo. Y uno de los temas que hay dos temas que estuvieron presentes ayer, entre varios, por cierto. Uno, la situación de los votos nulos y blancos, que sumaron, ustedes saben, casi 2.700.000, y que el Centro de Estudios Públicos ha señalado que en realidad gran parte de esa votación no correspondió a un voto de protesta. De hecho, Ascanio Cavallo señalaba que no más del 10% de esa amplísima votación de votos nulos y blancos corresponde efectivamente a un voto de rechazo por el gobierno o por cualquier situación, digamos, que tuviera que ver con esta elección en términos políticos. El resto es que simplemente las personas no supieron cómo votar. Algunas creyeron que había que votar por todos los candidatos de una lista, otras votaron por distintos candidatos, y eso también tiene que ver con la falta de campaña que hubo para este proceso. Eso es un tema absolutamente objetivo, digamos, que hubo una falta de campaña total, ¿no?, en términos de información. A eso voy. Y lo segundo, que también se ha tomado la discusión, es el tema del sistema de paridad que se aplicó para esta elección y que dejó fuera, entre otros, a Juan Sutil con más de 17 puntos, digamos, de votación respecto de la compañera que asumió en su lugar, que no alcanzó ni siquiera, creo, los dos puntos, si mal no recuerdo, y también casos como Ricardo Núñez, que le pasó lo propio, ¿no es cierto? En fin, entonces hay una discusión que se ha instalado. Una, respecto del gran tema de la paridad, si es que acaso tiene que haber un sistema que corrija de manera artificial, por cierto, la necesaria paridad entre hombres y mujeres, o si acaso no hay que intervenir, simplemente como dicen algunas mujeres, por ejemplo, de la UDI, que esto es meter la mano en la urna. Pero vamos a estar hablando de aquello también. Pero hoy día, a esta hora más bien, queremos centrarnos en qué ha pasado con un sector, el famoso sector llamado de la centro-izquierda, que no tuvo ningún consejero, ¿verdad? Estamos hablando de la lista Todo por Chile, que estaba integrada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, que obtuvo apenas como coalición, como lista, hablemoslo así, 8,95% de los votos. Y saben ustedes que si se aplicara lo que ha propuesto la comisión de expertos, de que solamente aquellos partidos que obtengan 5% de votación pueden tener representación parlamentaria, bueno, fíjense ustedes que el PPD, por ejemplo, quedaría fuera del Parlamento. Queremos conversar de este tema, por cierto, y más con justamente un militante del PPD, quien además presidió la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Soto, quien ya estamos con él. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar esta mañana aquí en el programa Al Pan Pan. Hola Mirna, muy buenos días, gracias a ti por la invitación y saludos a todos quienes nos ven. Muchas gracias. Diputado, lo primero que quiero preguntarle, ¿cuán responsable se siente usted como militante del PPD por esta derrota sufrida por su partido y por la lista que ya mencionaba, ¿no es cierto?, de Todo por Chile? A ver, yo creo que hay una responsabilidad colectiva, ¿no?, de parte de la centroizquierda, del gobierno, de los partidos. Acá hay un resultado que obedece a múltiples causas que hay que analizar fríamente para tomar decisiones hacia el futuro. Evidentemente que es un resultado catastrófico en términos políticos y electorales, eso nadie lo puede desconocer. Yo he visto poca autocrítica por estos días, he escuchado poca autocrítica, más bien una actitud de sacudirnos un poco y seguir adelante como si nada hubiese pasado, como si la ciudadanía no nos hubiese mandado un mensaje muy claro, muy potente. Perdone, ¿de quién ha faltado esa autocrítica puntualmente? De todo el sector, Mirna, de la centroizquierda en su conjunto. Del gobierno, de todos. Sí, acá el resultado fue malo para todo el oficialismo, fue malo para el gobierno, fue malo también para la centro-derecha. Acá nadie ganó más que republicanos, y hay que hacer, por tanto,
un análisis descarnado respecto de lo ocurrido y tomar decisiones drásticas hacia el futuro. Yo creo que aquí hay varias causas, ¿no? No solamente tiene que ver con las decisiones políticas electorales en lo inmediato, ¿no? Con la discusión de las listas. No, acá hay muchas causas, la gestión de gobierno, pero hay algo más de fondo, y que yo creo que es importante detenernos un segundo allí. ¿Ya? ¿Por qué la izquierda o la centroizquierda, el progresismo en general, está perdiendo la batalla política y cultural en la sociedad chilena? O probablemente en las sociedades en el mundo, ¿no? Porque este es un problema también a nivel mundial. ¿Y por qué está ganando tanto terreno la derecha, pero especialmente la derecha más extrema, la derecha más dura, la derecha ideológicamente más purista? ¿Ya? ¿Por qué? Y desde mi perspectiva, creo que la izquierda, el progresismo, la centroizquierda ha abandonado aquellas temáticas que son más importantes para la ciudadanía y se las ha entregado, se las ha regalado a la derecha. Sea la Principalmente delincuencia, dos. por ejemplo. Una es la seguridad y otra es la materialidad. Es decir, la izquierda ha construido su relato en el último tiempo sobre la base de la retórica ideológica, ¿no? Es decir, cómo ir contra el sistema neoliberal, cómo recuperar o avanzar en materia de justicia social, en materia de dignidad, pero no ha logrado que eso se traduzca en una señal concreta a la gente respecto de cómo eso mejora o empeora, ¿verdad?, sus condiciones de vida. A eso me refiero con la materialidad. Yo creo que hay que ir nuevamente a disputar el espacio de la materialidad de las personas. Mire, hay mucha gente, hay muchas familias que durante los últimos años salieron de la pobreza en los últimos gobiernos. Personas que hoy día son de clase media, que son emprendedores, que son profesionales, que de alguna u otra manera han ido ganando terreno o escalando, ¿verdad?, socialmente. Y esas personas, que de alguna u otra manera hoy día son una parte muy importante de la sociedad, requieren dos cosas: seguridad material, económica, y seguridad pública, ¿no? Porque lo que no quieren es retroceder respecto de lo que ya han logrado, quieren seguir avanzando. Y quienes vienen más rezagados, los sectores que siguen en la vulnerabilidad, quieren lo mismo porque quieren llegar a donde llegaron los otros también. Entonces, yo creo que nos ha faltado leer correctamente aquello. Lo primero para poder avanzar en un proyecto de transformaciones es generar condiciones de seguridad económica y de seguridad desde el punto de vista del orden público. Si no tenemos esa base, es muy difícil, porque se genera el miedo, ¿no?, a perder. Claro, pero de todas maneras, diputado, yo quisiera preguntarle si usted cree que el gobierno se ha quedado en el discurso, porque evidentemente que este gobierno tuvo un giro en ese sentido. O sea, uno ve al presidente Gabriel Boric y a sus ministros y ministras tratando de sintonizar con el tema de la seguridad. O sea, sin ir más lejos, han tenido que aprobar proyectos de ley que otrora no lo habrían hecho, o sea, menos siendo oposición, por de pronto por el lado del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad. Y en ese sentido, entonces, preguntarle si usted cree que lo que ha pasado efectivamente es que se ha materializado, como usted dice, menos, y por lo tanto las personas no le creen al gobierno que efectivamente les va a solucionar o les va a ayudar a solucionar su problema en materia de seguridad ciudadana. Bueno, es evidente que se ha perdido sintonía con esa necesidad de la gente de seguridad económica y pública. Obviamente que eso ha ido cambiando con el pasar del tiempo. O sea, el gobierno ha ido en los hechos corrigiendo drásticamente el rumbo. O sea, una sola cosa: se perdieron 6 meses con Isquia Siches a la cabeza del Ministerio del Interior. 6 meses donde en materia de seguridad no se pudo avanzar absolutamente nada, porque estábamos entrampados en un debate ideológico respecto de qué se podía o no se podía hacer en materia de seguridad sin ser traicioneros de nuestros principios o convicciones. Yo creo que esa pérdida no se ha recuperado. Y esa pérdida no se ha recuperado. Por supuesto que no. O sea, se ha corregido el rumbo, ahora se están haciendo las cosas de manera correcta, pero para que eso se traduzca, ¿verdad?, en
en una ciudadanía que lo recepcione de manera adecuada, de manera tal de que se traduzca, por ejemplo, en una elección, tiene que pasar un rato. O sea, hay cosas que tienen que consolidarse. El tema de la migración, por ejemplo. Fue gobierno, claro, y no el gobierno de Piñera el que llevó a los militares a la macrozona norte para robustecer el control de las fronteras, ¿verdad? Pero eso tiene que traducirse en resultados, está ocurriendo y la gente lo tiene que empezar a sentir, ¿no? Lo que está pasando también con el apoyo hoy día a las policías, que en los hechos este gobierno ha apoyado más que todos los gobiernos hacia atrás, especialmente a Carabineros, en términos materiales, de recursos, entonces, ¿por qué implementación, de herramientas? Ya, es que, ¿no? Ahí le hago dos preguntas en una. Primero, ¿por qué no se ha notado esos actos de concretos, ¿no? Como dice usted, esa materialidad, en la primera pregunta. Y lo segundo, si finalmente entonces no fue un plebiscito para, claramente, ¿no? Si a la luz de los resultados, no fue un plebiscito para elegir o no una nueva constitución, sino que fue un plebiscito respecto de los temas que a la ciudadanía le importan, y ahí es donde capitalizó muy bien, iba a decir Chile Vamos, no, Partido Republicano. Entonces, por eso le pregunto, al final estamos hablando de una ciudadanía que cuando fue a votar este domingo, castigó, diría usted, a su gobierno o al gobierno por no concretar los temas más importantes para ella? Sí, yo creo que por más que lo neguemos, todas las elecciones son de alguna u otra manera una forma de medición ciudadana respecto del sentir a la gestión del gobierno, ¿ya? Y a quienes formamos parte de la gestión del gobierno. Eso no se puede desconocer. Acá no podemos mirar para el techo y decir hay que seguir el rumbo tal cual. Yo comparto con el presidente cuando señala que el norte del gobierno o del proyecto político del gobierno de Aprodignidad y el socialismo democrático debe mantenerse inalterable. Pero creo que hay que detenerse un momento a mirar el camino que estamos siguiendo para llegar a ese norte o a ese objetivo. Yo creo que hay que revisar el camino, hay que revisar el relato, hay que revisar el programa de gobierno y actualizarlo a los tiempos modernos. Le pongo nuevamente el ejemplo de la seguridad. La seguridad no era probablemente uno de los temas prioritarios en el programa de gobierno, pero ha tenido que hacerlo por la fuerza de los hechos. Es decir, los gobiernos hoy día están obligados a ser flexibles, a tener sentido de realidad y a actualizarse en función de lo que va pasando en la sociedad. Y eso es algo que efectivamente tenemos que mirar. No significa renunciar a ese norte, a ese objetivo, pero sí significa revisar cómo, de manera que sintonice mejor con la gente, vamos transitando hacia esa dirección. Ok, diputado, solo para cerrar este punto y para seguir avanzando en términos de cuál es el futuro de la centroizquierda, si es que existe algún futuro, Ascanio Cavallo ayer decía en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, que respecto del programa de este gobierno, el gobierno se acabó el año pasado. O sea, y menos con estos resultados el gobierno va a poder cumplir su programa, que hay que olvidarse de aquello. Bueno, a eso justamente me refiero, ¿no? Yo creo que hay que tener un cambio de relato. Yo creo que es la única forma de... O sea, hay que renunciar al programa, o sea, hay que renunciar al programa tal como fue concebido. No, pero es que ¿por qué nos vamos a veces a las posiciones tan extremas? O sea, hay una cantidad infinita de matices, Mirna. Nosotros sin renunciar a ese objetivo, a ese norte, que es un país más justo, que es un país con mayor distribución de la riqueza, que es un país que dé el salto cualitativo al desarrollo que hace muchos años esperamos, ¿verdad? Obviamente que eso sea sobre la base de un piso mínimo que es la seguridad. La seguridad, nuevamente, orden público, seguridad económica. Si la gente no tiene certeza, ¿verdad?, en su día a día, se pone en riesgo cualquier proyecto transformador, porque ese es ese es el mínimo. Entonces, lo que hay que hacer hoy día es mejorar la capacidad de gestión en ese sentido e insistir en avanzar a ese norte, a ese objetivo, pero en una actitud y en un relato de diálogo y de búsqueda de acuerdos transversales, porque es la única manera. Mira, hoy día no tenemos mayoría en la Cámara. Pero espéreme, acuerdos con... Ya, pero ¿acuerdos con quién? Acuerdos con Chile Vamos a esta altura, porque el Partido Republicano ha expresado en los hechos que les va a quitar le ha quitado y le va a quitar la sal y el agua. Vamos a ver qué pasa en el Consejo Constitucional. Miren, evidentemente. No tenemos mayoría en la Cámara, no tenemos mayoría en el Senado y ahora no tenemos mayoría en el Consejo Constitucional. ¿Cómo usted puede avanzar en un programa de cambios, de transformaciones sociales, si no es dialogando y acordando? ¿Y usted cree que y hay un sector, es imposible? ¿Y hay un sector disponible al diálogo en la derecha, diría usted? Bueno, yo creo que hoy día hay una
un tironeo en la derecha también importante a propósito de esta elección. Yo creo que la centro derecha está muy debilitada, muy disminuida. Lo vimos ayer en el debate de salario mínimo, donde se pliegan a la posición más extrema de republicanos de rechazar un aumento del salario mínimo cuando viene acompañado además de subsidios desde el Estado hacia las pymes para proteger y resguardar el empleo. Nos preocupa eso, creo que hay a Chile Vamos le está pasando algo similar con Republicano que lo que le pasó a la centroizquierda con el Frente Amplio hace unos años atrás, ¿ya? Y si no se dan cuenta a tiempo, probablemente van a transitar un camino muy, muy difícil de disputa ideológica y de posicionamiento en el escenario político que les va a traer muchos, muchos costos. Entonces, yo creo que sí, que se puede avanzar en acuerdos transversales en la medida que ese sector político, la derecha más democrática, esté disponible. Si no tenemos una actitud proactiva nosotros en esa dirección, desde el oficialismo, desde el gobierno, es muy probable que choquemos con la pared una y otra vez, como lo hicimos con la tributaria, y lo hagamos nuevamente con pensiones y con salud y con el sistema constitucional. Y el riesgo de eso, Mirna, y con esto termino la idea, es que caigamos en un estancamiento del país, un estancamiento del cual nos va a costar salir no este ni el próximo gobierno, sino que varias generaciones, porque acá estamos al borde de caer en un sistema político fallido, en términos de que es incapaz de conversar, de ponerse de acuerdo para solucionar los problemas a la gente. Diputado, ya que lo menciona, solo le señalo que hay una carta en el Mercurio de Pablo Ortúzar, analista, usted sabe, antropólogo del IES de derecha, que señala que la gran responsable de este fracaso mejor dicho, mire, va más allá, que la gran responsable de que la extrema derecha o de que la derecha radical haya logrado tanta votación recae en la centro izquierda, que se dejó, dice él, avasallar o, en definitiva, sobredominar por esta izquierda, ¿no es cierto?, que finalmente impuso sus términos, etcétera. Entonces, a mí lo que me gustaría, más allá de si usted comparte o no esa visión, pero ¿cuál es el futuro finalmente, no? Si es que existe o no un futuro para la centroizquierda. Y nuevamente la pregunta que yo le hacía al comienzo, ¿qué responsabilidad de usted ahí en el rol que ha jugado su propio partido en esto? Sí, varias cosas. Respecto de la afirmación de Pablo, yo creo que él traslada un poco la responsabilidad hacia acá para no asumir la propia, digamos. O sea, yo creo que el primer dique al avance de la extrema derecha es la derecha democrática, es la centro derecha. Y acá Chile Vamos no ha cumplido su rol. O sea, yo veo a Javier Macaya y al senador Chaguán de rodillas, ideológica y políticamente, ante José Antonio Kast. Y eso es algo que no han sabido resolver y que les va a costar ponerse de pie. Y yo creo que eso ha impedido, ¿verdad?, que esto se detenga y ha permitido que sigan avanzando. La centroizquierda tiene responsabilidad, por cierto, lo señalé a un comienzo, hemos abandonado el debate del sentido común, hemos abandonado la disputa del sentido común ciudadano, la materialidad, el orden público y cómo a partir de allí tú generas cambios en la vida material de las personas. Yo creo que esa es nuestra cuota también de responsabilidad, esa es la disputa que tenemos que hacer hoy día. Yo creo que con esto, para ir ahora a la autocrítica desde el sector, desde la centroizquierda, yo creo que con el resultado de esta elección, Mirna, la centroizquierda tal cual la hemos conocido hasta ahora en Chile, murió, dejó de existir, ¿ya? La centroizquierda tocó fondo y es la hora de entender que es necesario renovar drásticamente la centroizquierda, en términos de liderazgo, en términos de ideas, en términos de cómo recuperar y disputar ese sentido común ciudadano, porque a mí no me cabe ninguna duda, Mirna, no me cabe ninguna duda, que este péndulo que está pasando de un extremo a otro de forma tan rápida, en algún momento, más temprano que tarde, ¿verdad?, va a retornar y la gente va a empezar a pedir sensatez, sentido común, posiciones más centradas, y la centroizquierda tiene el deber hoy día de ponerse de pie, de renacer, de reinventarse, de generar estructuras políticas
mucho más robusta, probablemente la superación de los partidos tradicionales de centro-izquierda tal cual los conocemos, de manera tal de crear un proyecto político de centro-izquierda de futuro, moderno, desde dentro del gobierno para ensanchar también y apoyar a la gestión del gobierno, pero también pensando en el futuro. Yo creo que eso se puede efectivamente lograr. Esta crisis yo la veo como una oportunidad para la centro-izquierda. Bueno, las crisis, más allá de que se transforman en un lugar común, pero efectivamente las crisis siempre son una oportunidad de cambio y de mejorar. Pero yo quiero preguntarle, antes de cómo se imagina usted la reconfiguración de la centroizquierda en términos concretos, si acaso no fue un error no haber ido todos juntos en una sola gran lista, que habría evidentemente, según el CEP, quizás no habría cambiado necesariamente la composición del Consejo, pero sí le habría dotado de una mayor votación a esta lista de la centroizquierda. ¿Qué responsabilidad tiene el PPD en eso, que fue el que más empujó por ir con los demócratas cristianos y no ir con sus socios de pacto, por lo demás de gobierno? Entonces, eso fue muy difícil para una cierta ciudadanía de comprender, diputado. Sí, yo creo que ese análisis se está dando al interior del PPD y de todos los partidos, por cierto, pero es, creo yo, un intento de adjudicar o de instalar la responsabilidad solamente en un partido o en un sector cuando, insisto, acá hay un problema mucho más profundo. Si hacemos una lectura simplista de este resultado, lamentablemente no vamos a ser capaces de darnos cuenta de lo que está pasando en Chile y vamos a ser incapaces de corregir el rumbo. Yo creo que eso es peligroso, no hay que quedarse en los análisis superficiales respecto de decisiones electorales, que a lo mejor podríamos haber ganado 1, 2, 3, 4 más. No, acá hay un fracaso. Es que no es menor, es que no es menor, por diputado, sí, si usted considera la composición actual donde no existe ninguna posibilidad pero de veto por parte de la centroizquierda. Sí, es cierto, no es menor, pero tampoco es mayor, porque esa capacidad de veto o esa mayoría tampoco la hubieses cambiado. O mejor dicho, de la izquierda. Decisión. Sí, mejor dicho, de la izquierda, porque no quedaron partidos de centro izquierda. Acá hay un fracaso del proyecto político de la izquierda, de la centroizquierda, que debe ser revisado y debemos leerlo de esa manera para poder dejar en el fondo que siga avanzando el proyecto político de la centroderecha, de la extrema derecha hoy día. Pero algo fundamental. Yo creo que hoy día lo importante de este resultado tan avasallador, de este tsunami por parte de republicanos, es que por primera vez ellos tienen una responsabilidad política, ¿ya? O sea, hoy día la pelota se traslada a la cancha de la extrema derecha, del Partido Republicano. Partido que le prometió a Chile que con el debate constitucional iba a solucionar los problemas de seguridad, iba a solucionar los problemas de la migración, iba a solucionar los problemas económicos y sociales, cuando todos sabemos que eso más bien está radicado en materia legislativa, en materia de política pública, y no necesariamente en el debate constitucional. Y hoy día van a tener que responder a esas expectativas que generaron. Y cuando la gente se dé cuenta de que le mintieron, de que lo engañaron, utilizando la contingencia en una campaña que no necesariamente tenía que ver con la contingencia, yo creo que el boomerang les va a venir de vuelta. Y otra cosa, hoy día Republicanos por primera vez tiene la responsabilidad de conducir un proceso democrático, institucional. O sea, ya no solamente ser los que están mirando y criticando todo desde afuera, lo cual le ha causado harto rédito político, hay que reconocerlo, sino que hoy día tienen la responsabilidad por sí y ante sí, porque tienen la mayoría para vetar por sí solos, porque tienen la mayoría para aprobar todas las normas en conjunto con Chile Vamos, y porque tienen incluso la mayoría de 2/3 para contradecir a la comisión de expertos en conjunto con Chile Vamos. Es decir, pueden hacer y deshacer. Toda la responsabilidad del éxito o el fracaso de este segundo proceso constitucional recae en Chile Vamos. A lo que voy es, con esto termino la idea. Este proceso constitucional es una prueba de fuego de gobernabilidad para republicanos. Si el proceso efectivamente fracasa por la incapacidad que tiene republicanos de moderar sus posiciones, de dialogar, de buscar acuerdos con el que está en la vereda política y social del frente, ¿verdad? Van a ser los responsables y la ciudadanía también les va a pasar la cuenta, porque dígame usted, ¿cómo un sector político que no es capaz de conducir un proceso para cambiar la Constitución, ¿verdad?, puede el día de mañana ser gobierno? Yo prefiero que la prueba de fuego sea hoy día en este proceso y no a futuro en un probable gobierno de José Antonio Cast. Bueno, vamos a ver con esta ciudadanía tan oscilante, ¿no? Vamos a ver cómo eso
podría traducirse en un futuro. Pero volviendo a lo que usted dijo, diputado, usted dijo la centroizquierda tal como la conocemos dejó de existir, murió, así de categórico. Yo quiero preguntarle si usted ve posibilidades ciertas de que su partido, el Partido por la Democracia, pudiera formar una coalición con la Democracia Cristiana, por cierto, el Partido Radical sin duda, amarillos y demócratas. Aquí estaba leyendo una columna en nuestro medio de Ignacio Walker, un histórico militante de la Democracia Cristiana, que ya no está en la Democracia Cristiana, pero que habla de esta idea de formar un solo gran, no habla de coalición, voy a corregir, habla de un partido democrático y reformista, que incluya a los partidos que yo le menciono. ¿Usted diría que es posible, es factible? ¿O a usted personalmente, qué le parecería unirse a amarillos, unirse a demócratas, por supuesto a sus socios del último pacto para esta elección? Yo eso lo descarto derechamente, Mirna. Yo creo que ese no es el camino. ¿Ya? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque amarillos, demócratas, cruzaron la línea. O sea, derecha y abiertamente, ¿verdad? Demostraron apoyos hacia la derecha, hacia la centro derecha. Ellos ya abandonaron el espacio político de la centro izquierda. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva político-electoral. Y yo creo que cuando se cruza esa línea, es muy difícil retornar. Ellos tendrán que hacer su análisis y veremos hacia el futuro, pero hoy día eso es absolutamente imposible. Y por otra razón, porque desde mi perspectiva, esos proyectos políticos que están surgiendo, que están viendo la forma de nacer, están mirando más hacia el pasado. Y yo creo que es un error, y que fue un error también de nuestra campaña hoy día. ¿Ya? El tema de recurrir, ¿verdad?, a la retórica, exclusivamente la retórica del pasado, de lo que hicimos en los 30 años, que por cierto hay que defenderlo, pero lo que quiere la gente es una centro-izquierda de presente y de futuro, no de pasado. La realidad hoy día, las necesidades hoy día son distintas. La opinión pública, el sentido común de la gente es distinto. Y tú no puedes hoy día tener un proyecto político exitoso solamente con referencia al pasado. Desde mi perspectiva, lo que hay que hacer hoy día para este renacer de la centroizquierda, para esta renovación de la centroizquierda, es primero la superación de las estructuras partidarias tal como las conocemos, de las marcas, ¿verdad? Generar un espacio político más robusto, una especie de federación de centro-izquierda. Hay que ver cómo se construye y con quiénes. Creo que hoy día es muy relevante que el PPD, por ejemplo, pueda retomar el vínculo más cercano que históricamente ha tenido, que es el vínculo con el Partido Socialista. Nosotros creemos que hoy día es fundamental retomar el eje Partido Socialista-PPD. Y a partir de allí, ¿verdad?, empezar, por cierto, a reconstruir la centroizquierda, ojalá hacia el centro, ojalá hasta llegar a la democracia cristiana y todos quienes de alguna otra manera se sientan, ¿verdad?, claro, partícipes de ese proceso de... Pero para eso, diputado, probablemente muchos dirán, se requieren nuevos liderazgos. Y yo quiero preguntarle derechamente cómo evalúa usted la performance política de Natalia Piergentili, que ha señalado que esto, en realidad, esta derrota, ¿no?, que usted ha sido mucho más categórico que la presidenta del partido, es una situación puntual, considerando que las convicciones no se pusieron en juego, pero mire las convicciones lo que significaron. O sea, que ustedes no tengan ninguna presencia en el Consejo Constitucional. Entonces, ¿se requiere un cambio en el partido? ¿Usted diría que Natalia Piergentili, por ejemplo, tendría que dejar la presidencia o dar un paso al costado, asumiendo la responsabilidad de los resultados? A ver, yo creo que Natalia ha sido muy valiente y ha tenido que asumir costos, creo, más allá incluso de los que efectivamente le corresponden. Siempre cuando hay un resultado malo, hay alguien a quien apuntar con el dedo, ¿no? Para también deslizar responsabilidades propias, ¿no? Trasladar responsabilidades propias de otros. Pero no tiene que ocurrir eso en una democracia, diputado. No tiene que ocurrir que los perdedores, los que tienen derrotas políticas importantes, tienen que dar paso. Pero todos.
pero todos, o sea, todos los que cometieron errores, ya, pero insisto, por el error casa. es tan grande, sí, por supuesto, Claro, pues nosotros estamos claro. haciendo nuestro proceso. Nosotros hemos ratificado a la directiva de Natalia, porque consideramos que esto fue una decisión colectiva, no fue una decisión individual. El 94% de las bases del partido representadas en el Consejo Nacional decidió ir en dos listas, y por lo tanto cuando hay decisiones que son colectivas, no se puede simplemente, ¿verdad?, poner todo el peso de la responsabilidad en una persona. Segundo, porque cuando hay una crisis, ¿verdad?, promover una renuncia lo único que hace es profundizar esa crisis, ¿ya? Y el riesgo de desfonde era mucho, por lo tanto hoy día lo que había que hacer era sostener la institucionalidad, respaldar a la directiva, y lo que sí, hacer un llamado a elecciones, ¿no? Que fue lo que hizo el Consejo Nacional. En 3 meses más van a haber elecciones internas, y durante estos 3 Perfecto. meses tiene que haber un proceso de Diputado. discusión democrática respecto de cuál es el futuro del partido, cuál es el futuro del sector y cuál es el futuro también del gobierno. Diputado, entonces, ¿qué hacemos con la democracia cristiana? De lo que va quedando de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana ha sufrido un proceso de jibarización, se podría, no sé, de descreme, se ha ido desgranando este choclo, como se dice en buen chileno, ¿verdad? Y hoy día uno se pregunta, bueno, ¿qué es? ¿Y dónde está la democracia cristiana? Entonces, desde ese punto de vista, uno, ¿usted diría que debiera integrarse al gobierno esa democracia cristiana que todavía está ahí? Y segundo, si usted ve posibilidades de formar un solo partido con esta democracia cristiana entre ustedes y la democracia cristiana puntualmente, o usted siente que es más posible que ustedes se sumen al Partido Socialista. A ver, yo creo que la democracia cristiana tiene que hacer su propio proceso de reflexión interna, ¿no? Son ellos quienes deben decidir si entran o no al gobierno y cuál es el camino en términos de coaliciones que quieren seguir. Tuvimos hoy día Es que el gobierno tampoco los ha invitado, diputados, entonces ahí esa es la Sí, pregunta, ¿no? mi opinión es que lo ideal es que sí. Creo que he escuchado voces sorprendentemente desde el Ya. Partido Comunista hasta el PPD por estos días, que están abiertamente transmitiendo que la democracia cristiana tiene que entrar al gobierno. Mi opinión es que eso permitiría un ensanchamiento aún mayor de la base de apoyo político del gobierno, no solamente traducido en algunos votos más en el Congreso, sino que evidentemente también en términos de lo que política, ideológica y socialmente representamos, y eso siempre es bueno desde la perspectiva de la espalda que necesita el gobierno para poder seguir avanzando. Obviamente que puede tener algunas consecuencias también en términos de que mayor diversidad, ¿verdad?, complica también la mayor unidad y la mayor coordinación interna, que es un elemento que también ha faltado, ¿no? O sea, han habido diferencias sustantivas entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, y ponerle un nuevo factor de diferenciación a este conjunto de cosas puede dificultar un poco más, pero en la medida de que haya una visión más estratégica de largo plazo, eso efectivamente Bien. se podría solucionar. Ahora, yo creo, insisto, que para el PPD lo fundamental hoy día, antes de mirar hacia otros lados, es recuperar el vínculo, el nexo histórico con el Partido Socialista. Desde ahí tratar de conversar con los radicales, con los Ya. independientes, con la democracia cristiana y con todos quienes no han cruzado la línea hacia la centro derecha, para reconstruir y poner de pie a la centro izquierda, y desde ahí decirle al país que se puede efectivamente avanzar en desarrollo, en prosperidad material y también espiritual, pero desde obviamente un proyecto político que entrega mínimas seguridades a las personas, que hoy día es lo que todos esperan. Sí, de todas maneras, diputado, digamos, es posible de visualizar, ¿no? Cómo el gobierno no ha tomado ninguna decisión, al revés, ¿no? Respecto del PPD, que tiene un rol súper importante en el gobierno, considerando la baja votación. Es decir, ahí se produce una situación que para algunos podría ser una contradicción, pero ahí está, mientras tanto, Sí, ese pero vínculo, ojo, ¿no? no es baja, la votación se mantuvo respecto de la elección del año 2021. Baja elegibilidad, es decir, 0 Elegibilidad. escaños, no es Sí. lo mismo necesariamente que baja votación. Ojo ahí para que tampoco De hagamos todas un maneras, análisis diputado, incorrecto. sí. Muchas gracias de todas maneras, y le agradezco el punto, y gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEM para los que buscan avanzar. Posgrados USEM, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosucem.cl. Les decía que uno de los grandes temas que se ha tomado el debate de lo que pasó el domingo tiene que ver con esta política de paridad que se aplicó, este sistema de paridad que dejó a 7 hombres fuera, con muchos de ellos altas votaciones para darle paso a sus compañeras de lista. Vamos a estar conversando de esto con Laura Albornoz en un ratito, ya regresamos.